Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean cada uno y una de ustedes. ¿Cómo se sienten el día de hoy con este pequeño frío? Después de ver ustedes, estamos en primavera, ¿no? Yo creo que hay que decirle al tiempo que ya estamos en primavera. Sentimos todavía los estragos del verano, del invierno, perdón. Estamos ahora sí que en un tiempo bastante loco. Pero pues más locos estamos nosotros, así es que no podemos quejarnos de él. Hermanos, hermanas, hemos estado avanzando en los temas y espero que no solamente estemos avanzando en los temas, sino que estemos avanzando como iglesia. Que lo que estamos aprendiendo en cada uno de ellos, acuérdense, lo que bien se aprende dicen que no se olvida, pero no es cierto. Lo que bien se aprende sí se olvida si no se practica. Entonces yo les invito, hermanos, a que realmente nosotros platiquemos estos temas después de que se dan. Platíquenlos y después practíquenlos. ¿A qué me refiero con esto? Lleguen a sus casas o cuando van camino a sus casas y platiquen acerca de ello. ¿Qué te pareció el tema que vimos ahora? ¿Qué te pareció lo que el Espíritu Santo nos está enseñando domingo tras domingo? ¿Qué opiniones tienes? ¿Qué le añadirías a estos temas? ¿O qué crees que nos faltó para poder todavía llegar a estar en un grado mayor? Platíquenlo y después, hermanos, practíquenlo, para que realmente podamos ser la iglesia que el Señor desea que seamos. Porque recuerden, hermanos, que ¿cuál es la intención de esos temas? Recuerden que Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos insta a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese será nuestro culto racional. Pero recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se le entregaban sacrificios a Dios y Dios ya no los quería recibir. Y eran los sacrificios que aparentemente Dios les había solicitado. Pero como eran sacrificios que realmente no valían la pena, nuestro Dios los rechazaba. Entonces, a mí no me gustaría presentarme a mi Dios y decir, Señor, yo soy el sacrificio vivo, me presento a ti, pero que me diga en primera, ni eres santo, ni eres agradable a mí, así es que no te quiero como culto para mí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues añadiendo a mi vida virtudes, añadiendo a mi vida cosas que realmente a mi Dios le vayan a agradar. No quisiera que sucediera como con Caín y Abel, que fue recibida la ofrenda de Abel, pero la de Caín fue rechazada. No quisiera que eso pasara. Entonces, hermanos, ya hemos hablado acerca de que una de las cosas que vamos a añadir a nuestra vida es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el fruto del Espíritu completo en nosotros. Porque no tenemos duda de que todo aquel que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las aguas bautismales tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una promesa de nuestro Dios. No podemos negarlo, no podemos dudarlo, pero probablemente la manifestación del Espíritu Santo en ti, el fruto del Espíritu en ti, quizás no exista. Por eso, hermanos, hemos estado hablando de ello. Y la primera manifestación, según lo que menciona, pues es el amor. Siempre lo digo, dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que contra tales cosas no hay ley. Ya vimos la primera manifestación, que es el amor. Ya vimos la segunda manifestación, que es el gozo. Ya vimos la tercera manifestación, que es la paz, shalom, que deseamos tener cada uno en nuestras casas. Y el día de hoy, hermanos, veremos la cuarta manifestación del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Qué cosa tan complicada, ¿no? En un mundo como en el que vivimos hoy, qué complicado, hermanos, hermanas, es tener paciencia. Yo quisiera, hermanos, primero que veamos una pequeña definición de lo que esto es. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Según, si nos metemos
a cualquier diccionario nos va a dar algo semejante a lo que acabo de escribirles aquí. Son solamente 3 de las tantas que vamos a encontrar. Una de ellas es que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La segunda parte dice que es la capacidad de hacer cosas pesadas, cansadas o minuciosas sin una fatiga emocional. Y la tercera es que es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho sin perder la calma. Hermanos, cuando hablamos de paciencia, voy a repetir, en este mundo tan a la carrera que tenemos, es muy complicado el que se pueda fortalecer o se pueda adquirir esta virtud, porque es una virtud. Se conoce como una capacidad y se conoce como una habilidad. Al final quiero mostrarles un pensamiento. Pero hermanos, hermanas, el mundo nos está enseñando a que todo tiene que ser a la carrera. Y hermanos, vemos nosotros de repente algún empaque que dice que hay que abrirlo y meterlo al microondas por 5 minutos. Y decimos, 5 minutos. ¿Qué no pueden hacerlo en 3 minutos? Y de repente si nos hacen ese mismo producto y logran hacerlo en 3 minutos, cuando nos 3 minutos, no pueden hacerlo en 1, o sea, nos están haciendo vivir y percibir todo a que tiene que ser a la carrera. Salimos y ¿cuánto tiempo haces? Hermanos, fíjense, cuando estuve, gracias a Dios, la semana pasada en la Ciudad de México, antepasada, mejor dicho, en la Ciudad de México, salir del aeropuerto, salir del hotel donde estaba, porque era temprano, al lugar de reunión, eran 20 minutos. No estaba retirado. Regresar del lugar de reunión a mi hotel eran aproximadamente 1 hora y media. Digo, ¿por qué vivimos a la carrera, hermanos? Porque perdemos mucho tiempo en todas las cosas, ¿no? De repente, hermanos, nos sentimos a un gimnasio y llegamos con la persona que está ahí, el instructor, y dice, no, yo creo que según la mentalidad y tal vez la fotografía que me trajiste de Brad Pitt, que quieres estar como él, pues yo creo que en unos 6 meses lo logramos. ¿6 meses? ¿No se puede antes? Yo vi en la televisión que me venden unos aparatitos que me acomodan el abdomen y empiezan a hacer cortos circuitos mientras estoy viendo la televisión. Pero lo queremos todo al vapor, ¿sí o no? Todo lo queremos al vapor. Porque, hermanos, la paciencia ya es una virtud que muy pocas personas poseen. Simplemente, hermanos, si yo les trajera el día de hoy un rompecabezas de 1000 piezas y te lo pongo enfrente de ti, hermano, hermana, vamos a armarlo, ¿qué te parece? Vamos a iniciar bien entusiasmados, pero cuando vayamos a un nivel y no encontremos una pieza, ¿qué vamos a hacer? Ay, hermano, ahí termínalo tú, ¿no? Tengo cosas más importantes que hacer como para la pérdida de tiempo. Porque la paciencia, hermanos, es algo que muy pocos ya estamos perdiendo o jamás hemos poseído por causa de la rutina y de la rapidez que nos hacen vivir. Entonces, hermanos, realmente es una capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es la capacidad de hacer cosas pesadas, cansadas y minuciosas sin una fatiga emocional. Y es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho, pero sin perder la calma. Quisiera que viéramos la etimología de la palabra. Traigo 2. Una de ellas, hermanos, proviene de la lengua de latín y que viene de la palabra patientia. Y esta palabra significa cualidad del que sufre. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando uno dice que va a al hospital, ¿cómo se llaman los que están ahí en la sala de espera? Pacientes. Viene de esa palabra, porque es calidad del que sufre. ¿Por qué vas al doctor? Porque te duele algo, esos son pacientes. No parece que sean muy buenos pacientes, porque están ahí en la sala de espera cambiando uno para otro, se levantan y van y dicen, señorita, ya mero,
espérame, le faltan 3 personas, ok, se van, nomás se da la vuelta, ya pasó el que acaba de eso. No son nada pacientes, o no somos nada pacientes cuando estamos con el doctor, pero proviene de ahí esa palabra, paciente, de paciencia, pero de patiencia, que significa cualidad del que sufre, porque una persona paciente, pues una persona que se encuentra en un estado de sufrimiento. Pero hermanos, la segunda palabra es la palabra que utiliza Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla acerca de el fruto del Espíritu y de esta manifestación, que es la paciencia. Proviene de la lengua griega, que significa, que es macrotumía, que a su vez proviene de 2 palabras, que significa largo y temperamento. Si juntamos la palabra macrotumía, que viene de 2 palabras, largo y temperamento, significa de largo temperamento. Y aquí, hermanos, pues me viene a tener que explicar algo que yo lo he hecho en otra ocasión. Hermanos, cuando hablamos acerca de 2 cosas que se juntan, que es el temperamento más el carácter, da igual a la personalidad. Te lo voy a explicar pero muy rápido, porque es importante para poder proseguir con el tema que Dios nos ha dado el día de hoy a comprender a todos nosotros. Temperamento más carácter igual a personalidad. Todos hermanos, todas hermanas, tenemos una personalidad. Muchas ocasiones una personalidad prestada, en ocasiones una personalidad que te han inducido, pero todos tenemos una personalidad. Y la personalidad te hace prácticamente único. Pero es una combinación de temperamento y carácter. ¿Qué es el temperamento, hermanos? ¿Han ustedes escuchado a alguien decir, mira, yo así nací y así me moriré? Hermanos, eso es el temperamento. El temperamento es algo con lo que tú naces y es algo con lo que tú te mueres. El temperamento no se puede modificar. No se puede modificar. ¿Qué es el temperamento? Es una predisposición fisiológica, natural e innata a reaccionar de una determinada manera a algo que sucede. Por ejemplo, si de repente algo te hace irritar, ahora sí que tu naturalidad es enojarte. Esa sería la parte innata, tu temperamento. Hay 4 tipos de temperamentos, pero no vamos a meternos en eso porque si no hablaríamos de esto, de lo que realmente deseo dejarte el día de hoy en tu corazón. Pero el temperamento es algo con lo que tú naces, es algo fisiológico, tiene que ver con los químicos que hay en tu cuerpo y es lo que te hace reaccionar innatamente a una situación determinada. De repente llega algo a tu vida que causa tristeza y te da tristeza. De repente te viene algo que tu vida que causa dolor y te da dolor. O sea, algo innato. Así naciste y así te vas a morir porque el temperamento no cambia, ni se puede modificar. Luego viene el carácter. Y el carácter es el conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje. Entonces, el carácter es algo que tú vas a adquirir con el tiempo. ¿Y qué crees que es lo que te hace adquirir ese carácter? Todas las situaciones que pasan en tu vida. El aprendizaje que tú tienes por todo lo que está sucediendo a través de ti desde tu nacimiento hasta el día de hoy. ¿Para qué sirve el carácter, hermanos y hermanas? ¿Para qué sirve? El carácter sirve para que puedas doblegar, para que puedas, ahora sí que puedas controlar tu temperamento. ¿Han ustedes escuchado? Yo sé que cuando alguien dice, esa persona tiene un carácter muy fuerte. Una ocasión yo se los platicaba, que Yokoi Kenji, un conferencista colombo-japonés, menciona que él, pues, como tiene 2 culturas bien fuertes, porque la colombiana que tiene que ver con los latinos, que prácticamente no tenemos mucha disciplina, a un colombiano, perdón, a un japonés que viven y comen disciplina, pues choque de culturas en su propia vida, ¿no? Entonces, él mencionaba que cuando él fue a Japón, cuando era niño, a él le dijeron que uno de los maestros, tuviera cuidado porque uno de los maestros que estaba ahí tenía un carácter muy fuerte. Entonces digo, ay,
si tiene un carácter muy fuerte, lo más seguro es que debe ser muy corajudo y no se le pasa nada. Y de repente dice que ese maestro, cuando iba pues uno de los pasillos, llevaba su café, de repente uno de sus compañeros, por andar jugando, por andar corriendo en el pasillo, choca con él, y este maestro, pues su café se le derrama en su ropa. Digo, me dijeron que es un maestro que tiene un carácter bien fuerte. Lo más seguro es que ahorita va a empezar a gritar, patalear y hasta de las greñas va a agarrar al alumno, ¿no? Y el maestro lo único que hizo es, digo, en su idioma japonés, dijo, no te preocupes, si ahorita me dice, no. Y se quedó, ay, ¿no me dijeron que tiene un carácter muy fuerte? Y le dijeron, sí, por eso. Lo que pasa es que este maestro tiene un temperamento muy agresivo. Pero como tiene un carácter muy fuerte, puede doblegar su temperamento. Entonces, cuando alguien nos dice, tiene un carácter muy fuerte, nos imaginamos a alguien enojón. Pero no, hermanos, una persona que tiene un carácter fuerte es alguien que puede doblegar su temperamento, cualquiera que este sea. Si es una persona que de todo llora, porque su temperamento tiene un carácter muy fuerte que hace y logra controlar sus lágrimas cuando no tiene por qué llorar. Cuando es una persona que se ríe todo el tiempo porque su temperamento es muy alegre, es alguien que tiene un carácter muy fuerte o logra tener un carácter muy fuerte para poder reír cuando tiene que reír y callarse cuando tiene que callarse. Eso, hermanos, es un conjunto de rasgos que la persona adquiere a través del aprendizaje. Una persona explosiva, una persona que no sabe controlar su temperamento, tiene un carácter muy débil. Entonces, hermanos, temperamento más carácter forma tu personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Se refiere a un conjunto de características psíquicas de una persona y que determinan su manera de actuar ante circunstancias en particular. ¿Cuál es tu personalidad? Yo te preguntaría. Hermanos, la paciencia, ahora sí que te voy a spoilear el tema. La paciencia, hermanos, es un rasgo, o debe de ser un rasgo, de la personalidad de un cristiano. ¿Por qué? Porque todos tenemos un temperamento distinto, todos. Pero, ¿cuál es tu carácter que has formado ya como cristiano para poder lograr doblegar, controlar tu temperamento? Porque esa va a ser tu personalidad. Y lo primero que quiero decirte es que la paciencia es un rasgo primero de la personalidad de quien cree. ¿De quién creen? De nuestro Dios. Vamos a ver esto rápidamente, hermanos. Te invito a que me acompañes a Romanos capítulo número 15. Y vamos a leer, hermanos, cómo realmente la paciencia, esto que es una de las virtudes, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, le pertenece a nuestro Dios. Él es el creador y dueño, hermanos, de la paciencia. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 1 al 5, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que sea bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Antes de leer el versículo 5, hermanos, dice: a fin de que por la paciencia ¿de quién? La paciencia de Dios. Dice el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo, hermanos, así rápidamente antes de continuar. ¿Cuál creen que sea el temperamento de Dios? ¿Cuál creen que sea? Voy a hablarles rápidamente un poquito de historia. Nuestro Dios es un Dios de amor.
Eso sí no lo podemos nosotros para nada negar, es un Dios de amor. Y este Dios de amor creó los cielos y la tierra y nos ha puesto a nosotros y nos ha creado poco menor que los ángeles para coronarnos de gloria y honra. Pero ¿cómo es el temperamento de Dios, hermanos? Dijo Dios al ser humano, Adán, no comas el fruto de este árbol, y él come de este fruto. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador? Hermanos, inmediatamente, ¿qué hizo? Castigar. Lo sacó del huerto de Edén y puso una espada que anduviera girando para impedirle la entrada a él. Porque no quería que comieran del árbol de la vida. Ya no más. ¿Cómo es el temperamento de Dios, hermanos? Que cuando vemos que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés se encuentra arriba en el monte, esperando las tablas de la ley, y el pueblo hizo abajo un becerro de oro para adorarle, le dijo Dios a Moisés, Moisés, ya baja, porque tu pueblo, no era suyo, fíjense cómo es, ahí se comportó como las mamás o los papás cuando su hijo se porta mal, ¿verdad? Pero cuando se porta bien, ¿quién es? Algo, Roberto, cuando Yair se porta bien, ¿de quién es hijo? Tuya, ¿verdad? Y cuando se porta mal, sí, ¿verdad? Así somos, ¿no? Cuando se porta bien mi hijo, cuando se porta mal tu hijo, ¿no? Y ahí, hermanos, Dios le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto, le dice Dios a Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto, anda ahí adorando dioses. ¿Y saben cuál es el temperamento de Dios? Dios le dijo a Moisés, en ese mismo momento los destruyo. Así, o sea, el temperamento de Dios fue así, en ese momento los destruyo. Lo bueno es que Moisés, como es un hombre paciente, abogó por el pueblo, pero si no, hasta en ese momento llega. ¿Cómo es el temperamento de Dios, hermanos? Que Moisés, solamente por haberle pegado a la peña, en lugar de hablarle, le dijo, sube al cerro Abarim, Moisés, mire la tierra prometida, porque solamente la vas a ver y no vas a entrar a ella. ¿Cómo es el temperamento de Dios? Si en el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cómo es el temperamento de Dios? Hermanos, ¿se están dando cuenta qué Dios tenemos? ¿Qué temperamento tiene nuestro Dios? ¿Recuerdan Éxodo capítulo 20? Yo soy tu Dios fuerte que te sacó de la esclavitud de Egipto, que visita la maldad del hombre a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cómo es el temperamento de Dios? Lo conocemos como un Dios de amor, pero su temperamento es bastante fuerte, bastante fuerte. Pero fíjense cómo la paciencia realmente es un rasgo de nuestro Dios. Te invito, hermanos, a que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, hermanos. Fíjense lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí me logro explicar, hermanos, lo que tiene que ver con el temperamento, lo que tiene que ver con el carácter que te forma una personalidad? Entonces, hermanos, la paciencia es un rasgo de la personalidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene un temperamento, pero también tiene un carácter. Y su carácter es paciente. Y por eso, hermanos, es que nosotros podemos afianzarnos en Él gracias a este carácter, porque la paciencia es un rasgo de su personalidad. Por eso nosotros podemos leer en Salmo, podemos leer en Números, cómo menciona y dice, tú eres Dios tardo para la ira. ¿Por qué? Porque eres paciente con nosotros. Entonces, eso, hermanos, es infinitamente bueno reconocer de nuestro Dios. Y recuerda lo que dice Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Y Cristo es quién? Cristo es Dios.
Entonces nosotros como cristianos, hermanos, si sabemos que uno de los rasgos de la personalidad de nuestro Dios es la paciencia, entonces nosotros como hijos de Dios, creación suya, hecha hecha a imagen y semejanza de Él, ¿cuál debería de ser? También debería de ser la paciencia, ¿verdad? Por eso nos mandó a su Espíritu, para que uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es la paciencia, la podamos tener nosotros. Esa sería la idea, que nos parezcamos a nuestro Creador. Pero fíjense, hermanos, ¿cómo poder obtener la paciencia? Esto, hermanos, como les digo, estamos en un mundo a la carrera. ¿Cómo poderle hacer para poder obtener la paciencia, hermanos? Lo primero es, no olvidemos que es una manifestación del Espíritu Santo, pero del fruto del Espíritu Santo. Me encanta por cómo Pablo realmente menciona y dice el fruto del Espíritu, y no dice frutos, bien importante, no dice frutos, es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son el mismo fruto. De hecho, si tienes uno y no tienes los demás, no tienes el fruto. Tienes manifestación, pero no el fruto. Entonces, hermanos, la paciencia es uno de ellos. ¿Cómo hacerle para poder obtenerlos? Veámoslo como eso, como un fruto. Si es un fruto, es algo que tiene que nacer, algo que tiene que crecer en ti. ¿Y cómo hacer para que crezca? No, si tú siembras una semilla de aguacate y te vas, ¿crees que a los años vas a venir y vas a encontrar un árbol de aguacates? No. O sea, ¿qué tienes que hacer para poder tener en un futuro un árbol de aguacates? No solamente sembrar, sino que es ¿qué? Regar, proteger, todo lo que tienes que hacer para poder hacer y poder vigilar que realmente esto crezca. Lo mismo sucede, hermanos, con la paciencia. No solamente decir, bueno, pues tengo el Espíritu Santo, pues debería de tenerlo, no. Ya la semilla está sembrada. Ahora tú tienes que regar, cuidar y proteger para poder ver que esto crezca. ¿Y cómo se hace, hermanos? Pues vamos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios y les invito, hermanos, a que primero vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Fíjense, hermanos, cómo se obtiene la paciencia. No nos va a gustar. Ahora sí, no nos va a gustar saber cómo se obtiene la paciencia, pero es necesario obtenerla. Es necesario que esa semilla que fue sembrada, hagamos y logremos que crezca. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: justificaos pues por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿por qué dice? ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones. Sabiendo que las tribulaciones, ¿qué es lo que producen? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Les voy a repetir, hermanos. ¿Quién quiere tener paciencia de los que estamos aquí? Para que realmente la manifestación del Espíritu Santo esté ardiendo en cada uno de nosotros y podamos cumplir con la meta que tenemos como iglesia. Poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Quién quiere adquirir la paciencia? Pues, hermanos, la semilla está sembrada y necesitamos ver que crezca. Y dice que nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Porque las tribulaciones, ¿qué es lo que producen? Paciencia. ¿Saben qué es una tribulación, hermanos? Es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. ¿A quién le gustan los problemas? ¿A quién le gustan las dificultades? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A nadie? Pero resulta que esa es
lo que necesitamos tener para poder para después tener paciencia. Por eso que Pablo menciona, dice, nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones porque son las que nos están produciendo la paciencia que nosotros estamos necesitando. Fíjense, hermanos, yo sé que se ve, ¿han ustedes escuchado cuando de repente vas a hablar tal vez con tu pareja, ¿no? Y le vas a contar una mala noticia? Probablemente le vas a decir que perdiste el trabajo. Y hay una desestabilidad terrible, ¿no? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? De repente llega y dice, mi amor, ven, vamos a platicar tú y yo. Y dice, mira, lo que te voy a platicar ahorita, después nos vamos a estar riendo. Y le dice, ¿sabes qué? Acabo de perder el trabajo. Pues es una estabilidad que, pum, cae todo, ¿no? ¿Pero qué le dijiste? Después vamos a estar riendo. ¿Por qué crees que le dijiste eso? Porque, hermanos, la situación difícil que ahorita estás viviendo, ¿qué crees que te va a hacer en el futuro? Te va a hacer más fuerte. Es lo que va a hacer, te va a hacer más fuerte. Por lo tanto, las tribulaciones, las situaciones terribles que pasan en tu vida, te producen la paciencia, porque te produce un grado mayor de lo que ahora tú podías soportar. Ahorita si yo te preguntara del 1 al 10, ¿qué tanta paciencia tienes? Y probablemente ahorita en tu mente, ahí está la ardilla, corre, pensando, ¿cuál será el grado de paciencia que tengo yo si de repente voy manejando y me topo con el tráfico? ¡Ay, otra vez el tráfico! Ya llegué 5 minutos tarde, ¿no? O tal vez de repente tu hermano o tu hermana te dice golpeado y ya les gritas una mierda. ¿Qué grado de paciencia tendrás? Supongamos que tienes el grado de paciencia de un 3. Del 1 al 10 tienes un 3. Pues resulta que agradécele al tráfico, agradécele a tu hermano, a tu hermana, agradécele a tus padres, agradécele a la pérdida de tu trabajo, agradécele a ese carro que carro se te descompone, porque ellos y eso te está haciendo producir la paciencia que tú estás necesitando. Hermanos, cuando yo fui a la Ciudad de México y me di cuenta que para llegar a mi hotel todos los días, lo bueno es que nada más fueron 2 días, duraba, hermanos, estaba 20 minutos y duraba 1 hora y media para llegar. Cuando llegué aquí a Tijuana, hermanos, dije, ¡ya! Por favor. O sea, me tomo con tráfico y... ¿Por qué, hermanos? Porque mi grado de paciencia creció. Porque ya dije, pues yo no puedo estar. Pobrecitos que están allá, ¿no? Porque mi grado creció. Porque realmente las tribulaciones te producen paciencia. O sea, tu grado crece. ¿Qué otra cosa necesitas para que puedas obtener paciencia? Aparte de las tribulaciones, que es la situación adversa y desfavorable que puede pasar en tu vida, que a nadie nos gusta. Pero, hermanos, te hace crecer, te hace madurar. Si de repente perdías la paciencia porque alguien te gritaba, ahora te grita y lo ignoras. ¿Por qué? Por favor. De repente llega el día de ayer, estábamos en el máster que estoy tomando cada fin de mes, y de repente estábamos hablando y de repente una señora como que se exalta porque hacemos ejercicios bastante fuertes, se exalta y le grita al maestro, y el maestro se le queda mirando y uno de ellos le dice, oye, ¿y no le dijiste nada? Me grita peor mi esposa. O sea, tu grado de paciencia crece. Las tribulaciones te hacen crecer. O sea, ya lo que te hace no es más fuerte de lo que ya viviste. Entonces, por eso la paciencia crece. Hermanos, vamos a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Aparte de las tribulaciones, ¿qué es lo que te ayuda a obtener
la paciencia. Dice Santiago capítulo 1, 2 al 4 lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo. Me llama la atención cómo tanto Pablo y Santiago están bien de acuerdo en algo. Porque Pablo dice en Romanos, nos gloriamos de las tribulaciones. O sea que no se quejan de ellas, sino al contrario. Ahora sí que aprenden algo de las tribulaciones y se glorían de ellas. Y Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, siéntanse felices, siéntanse contentos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense, Santiago dice, siéntanse gozosos cuando se hallen en pruebas. Y yo les preguntaría a todos aquellos que están estudiando, ¿qué sienten cuando el maestro les dice, prepárense porque el día de próxima semana tenemos examen, tenemos prueba? Él dice, ¡ay, qué felicidad! Ya estaba esperando para poder demostrar lo mucho que sé. ¿Se sienten felices y gozosos? No, ¿verdad? O sea, andan odiando al maestro, ¿no? A la maestra por andar poniendo pruebas. Y dice, maestra, no ponga pruebas, ¿a poco duda de lo que nos enseñó, ¿no? Pero ¿por qué creen que las pruebas son necesarias en las escuelas? Pues para ver si lo que el maestro te enseñó, tú realmente lo absorbiste y lo entendiste. Son necesarias. Y aparte porque cuando te pone una prueba, el maestro dice, ok, esto ya se lo sabe. Pasemos a algo más grande. Pero si no te ponen pruebas, no sabes la capacidad y no sabes la altura, no sabes el nivel en el que estás. Yo cuando entré hace un tiempo a estudiar en una escuela de inglés, llegué y lo primero que me hicieron fue un examen. Y me mandaron a nivel 0. Supieron en qué nivel estaba, ¿no? Si hubiera llegado y me pasan y me creen en lo que yo les diga, pues me ponen en el nivel que yo quiera, ¿no? Pero no, no se trata de saber en qué nivel estás para saber en qué nivel te pongo. Es lo que las pruebas producen, hermano, producen paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es el que pone las pruebas, hace que crezcamos por medio de ellas. Por eso es que sintamos mucho gozo, hermanos, cuando estemos en pruebas, porque sabemos que la prueba nos va a producir, por medio de la fe, nos va a producir la paciencia, que es uno de los rasgos de la personalidad de nuestro Dios. La paciencia. Entonces, hermanos, cada vez que hablemos y pensemos que estamos pasando por situaciones difíciles, gloriémonos. Y cuando Dios nos ponga pruebas, sintamos gozo, porque eso quiere decir que nuestra paciencia está llegando a niveles más y más altos. Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a invitarles a que me acompañen, hermanos, a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Lo siguiente, hermanos, que te quiero decir es que si la paciencia es un rasgo de nuestro Dios, entonces también debe de ser, como le decía hace algunos momentos, tiene que ser un rasgo de un siervo de Dios. Recuerda, todos tenemos un temperamento y todos hemos adquirido por medio del aprendizaje de todo lo que nos rodea un carácter. Y nuestro carácter tiene que ser lo suficientemente fuerte, grande, alto, para poder doblegar el temperamento innato que nosotros estamos teniendo, para poder formar una personalidad de un buen cristiano. Entonces, hermanos, el siervo de Dios puede, hermanos, eso sí te quiero decir, el siervo de Dios puede soportar por medio de su paciencia todo, sin perder la esperanza, ya que esperen la respuesta de quien creen. De Dios. Vamos a leer esto, hermanos, vamos a ver unos ejemplos que la verdad me fascinaron y quisiera compartirlos contigo, que yo sé que tú ya te lo sabes, ¿no? Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11 dice lo siguiente:
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precio de su fruto, del fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay que ser pacientes, hermanos, y hacer que nuestra paciencia crezca día con día, porque es uno de los rasgos de la personalidad de los Dios, y es uno de los rasgos que tiene que existir en la personalidad de los siervos de Dios. Sabemos el temperamento que tiene nuestro Dios y sabemos el carácter que tiene nuestro Dios. Y gracias a su carácter que ha formado, tiene en sus rasgos de personalidad, tiene la paciencia. Y esa paciencia nos ha dado a nosotros la oportunidad de que podamos proceder al arrepentimiento. Si no, hace muchos años, hermanos, el mundo ya hubiera sido destruido. Pero por el amor que tiene a nosotros y por la paciencia que tiene, está dando oportunidad todavía para que más y más procedan al arrepentimiento. Y hermanos, tenemos que seguir siendo pacientes hasta la venida del Señor, esperándolo a Él. Y fíjense una cosa, pone primero un ejemplo. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, y si habéis oído la paciencia de Job. ¿Tú sí recuerdas a Job? ¿Recuerdas lo que él vivió? ¿A lo que él se enfrentó? Te lo voy a describir muy rápidamente. Recuerden que el libro de Job nos platica de su historia y nos dice que resulta que se reunieron los hijos de Dios y entre ellos, ¿quién venía? Satanás. Y nuestro Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y nuestro Dios le dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Ya lo consideraste? Al decirle ya lo consideraste, ¿qué crees que le está diciendo? Ponle atención, me lo estás descuidando. Dice, ¿cómo que me lo estás descuidando? Me lo tienes muy tranquilo. Y yo necesito que Job crezca, que Job siga teniendo paciencia, que su rango crezca. ¿Ya lo consideraste? Entonces él dijo, pues qué chiste, no le he considerado porque todo le tienes. Y le dice, pues, está en tu mano. Está en tu mano. Y empieza a quitarle todo. Hermanos, la aflicción de él al perder al perder sus posesiones, al perder a sus hijos, al perder incluso su salud, lo hizo caer y estar en ceniza. Se rascaba con hisopo porque tenía un tipo de sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta de su piel. Y todavía escuchar a su esposa decir, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él, en lugar de cansarse por la paciencia que él tenía, en lugar de hartarse de lo que está sufriendo, él dice, como una mujer fatua, como una mujer tonta has hablado, recibiremos de nuestro Dios solamente lo bueno y no lo malo. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podemos que lo menciona a este hombre como alguien, como un ejemplo de paciencia, del sufrimiento, porque ese sufrimiento, esa tribulación y esa prueba lo estaba haciendo adquirir un rango más alto de paciencia. Pero ¿qué era lo que lo mantenía de pie, hermanos? ¿Qué era lo que lo mantenía de pie? Job capítulo 19, versículo 25, hermanos, al 27. Lo que lo mantenía de pie a Job eran las palabras que aquí dice. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel,
en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto, hermanos, es lo que a él lo mantenía con esa paciencia. Yo no sé si ustedes, hermanos, han visto a personas que están en un cáncer, en una enfermedad terminal. No sé, es algo terrible, es algo fuerte. Y he visto muchas personas que lo que están esperando ya es la muerte, pero le esperan diciendo, ya estuvo, ya estoy cansado, ya estoy harto, ya de este sufrimiento. Pero he visto a otros que la verdad me han llegado incluso a robarme lágrimas. Yo recuerdo a un hermano en Estados Unidos, joven, el cual pues lógicamente después de las quimioterapias no tenía cabello, estaba incluso fue publicada una fotografía de él ahí en la camilla, de pie, ya unas semanas de que él falleciera. ¿Y saben cómo era la fotografía, hermanos? Él estaba pues sentado en la camilla del hospital con su bata, completamente sin pelo, pero así. Yo puedo decir, ¿cómo es posible que alguien que tiene cáncer, que está sufriendo mucho en su cuerpo y que está a semanas, a días de dejar este mundo, en una fotografía, siempre la imagen dice más de 1000 palabras, en una imagen está sonriendo y con el dedo hacia arriba? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese hermano tenía a Jesucristo en su corazón. Porque el espíritu de ese hermano estaba ardiendo en su corazón y la manifestación de la paciencia se encontraba ardiendo dentro de él. ¿Qué estaba esperando ese hermano? Recuerden, ¿qué es la paciencia? La paciencia es esperar. La paciencia es estar en tribulación, estar en prueba, pero esperando. Eso es, hermanos, la paciencia. Él estaba tranquilo, sabiendo que algo más le estaba esperando, pero aún no era su momento. Entonces, si todavía no era su momento, que faltaba poco, ¿cómo lo iba a recibir? ¿Cómo iba a estar en ese tiempo? Sonriendo y con el dedo hacia arriba. Te quiero invitar, hermanos, también a que me acompañes, digo, porque lo que este hermano lo sostenía es que podía decir, yo sé que mi Redentor vive y a fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual lo veré por mí mismo y mis ojos lo verán en otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Te invito, hermano, a que me acompañes ahora a otra pequeña historia que te voy a relatar porque las lecturas son un poco largas. Pero en Génesis capítulo 40 nos cuenta la historia de un hombre llamado José, conocido como José el Soñador. Un hombre que ha sido vendido por sus hermanos y estos vendido a Egipto. Y en Egipto, pues Dios siempre estuvo con él. Estuvo en una casa siendo alguien muy importante, en la casa de un hombre llamado Potifar, pero como su mujer quería acostarse con él y él no podía hacer esto, no solamente a él, sino a Dios, no solamente a Potifar, sino a Dios, pues lo meten en la cárcel por una injuria, por una mentira, y estuvo ahí en la cárcel, y resulta que ahí en la cárcel, hermanos, se topa con dos personas, un copero y un panadero. Y resulta que ellos tuvieron sueños. Y como él tenía el poder de Dios, por medio de la interpretación, pues le interpreta los sueños tanto al panadero como al copero. Para no hacerles el cuento muy largo, porque sé que la historia la conocen, al copero le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a salir libre y vas a recuperar tu trabajo como copero del rey. Al panadero no, pero le dijo, ¿sabes qué? Lamentablemente a ti te van a cortar la cabeza, y así sucedió. Al panadero le cortaron la cabeza y el copero salió y fue otra vez a ser copero del rey. Pero fíjense, hermanos, quiero leer lo que dice Génesis capítulo 40, versículo 14.
José el soñador le dice al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. En este caso, oye, ya te dije que vas a soñar, pero ya te dije cuál es la razón del sueño que acabas de soñar. Vas a salir, vas a estar otra vez en la condición que estabas como copero del rey. Oye, cuando estés en este bien, pues acuérdate de mí, ¿no? Háblale de mí al faraón para que me saque de aquí. Versículo número 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, salió y no se acordó de él. Siguió estando en la cárcel José. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados, ¿cuántos años dice? 2 años. Tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Bueno, el sueño lo relatas, también no se lo voy a hacer largo, porque no es parte de ese tema el estudiar los sueños. Pero resulta, hermanos, que después de 2 años, el faraón tiene un sueño. Y entonces fue cuando de repente le llegó a la mente, porque nadie podía interpretar el sueño del faraón, le llegó a la mente del copero, le llegó a la mente José el soñador. Después de 2 años. ¿Dónde estuvo José esos 2 años? En la cárcel, esperando a que el copero se acordara de él y le hablara al faraón de él. 2 años. Hermanos, es cuando entonces, versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, y a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos lo interpretó, nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui establecido con mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. ¿Pero después de cuánto tiempo? De 2 años. Yo te pregunto a ti, hermano, vamos a ponernos en las sandalias de José el soñador. José el soñador está encarcelado injustamente, porque él no tenía por qué estar ahí, él no hizo nada para estar ahí. Y resulta que tiene la oportunidad de que alguien salga y hable al faraón de él para que él pueda ser sacado de ese lugar. Pero esa persona se le olvida. Y después de 2 años lo recuerda, porque ahora hay una interpretación que se le tiene que hacer del sueño al faraón. Y en ese momento rápidamente lo mandan sacar, después de 2 años. ¿Cuál sería la actitud tuya al salir de la cárcel? Y que el faraón te diga: ahora tú eres el que interpreta sueños. No, pues, los interpretaba hace 2 años. Hace 2 años interpretaba sueños. Oye, tengo un sueño que me interpretaras, no, ya me alejé de eso. ¿Cuál será tu actitud? ¿Estarías cansado? ¿Estarías agotado emocionalmente? ¿Por causa de la tribulación y la prueba en la que estás? Pues hermanos, cuando salió José salió, hermanos, con la misma actitud con la que lo metieron. ¿Creyendo en quién? Creyendo en el mismo Dios que siempre había creído. Probablemente algunos otros no. Tal vez de 2 años de esperar la respuesta de Dios, ya estamos cansados y hartos. Pero él no. Él, después de 2 años, todavía seguía esperando la respuesta de Dios. Eso, hermanos, es lo que necesitamos nosotros.
aprender de un hombre llamado Job y aprender de un hombre llamado José, que no importa el tiempo que pase y no importa el sufrimiento que tengamos, nosotros seguimos esperando la respuesta de Dios. Me encanta una frase que una vez escuché: mientras tú oras y esperas, nuestro Dios está trabajando por esa respuesta. Pero los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros. Y a veces es lo que no comprendemos. No, nos cansamos. Pero la respuesta de Dios llegará. Tal vez no llegue como tú la estás esperando, y tal vez no llegue en el tiempo que tú lo estás esperando. Pero de que va a llegar, va a llegar. José llegó a ser, hermanos y hermanas, prácticamente el segundo en todo el imperio de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque tuvo paciencia. Y porque salió después de 2 años con la misma actitud y fe que tenía desde el principio. Te pregunto el día de hoy, hermano, hermana, si yo te preguntara qué nivel de paciencia tienes ahorita, ¿en qué nivel te encontrarás? Yo te invito a que le pidamos a Dios paciencia. Señor Dios, quiero realmente hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, pero necesito tener el fruto completo. Necesito tener la manifestación completa del Espíritu, y una de ellas es la paciencia. La necesito, porque este mundo me ha enseñado a vivir a la carrera. Este mundo me ha enseñado que todo tiene que ser en el momento. Este mundo me ha enseñado a que lo que yo te pida me lo tienes que dar ahorita y como yo lo quiero. Pero yo sé que tú no eres así. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí, y quiero saber esperar. Quiero saber esperar, pero con una emoción distinta. Quiero saber esperar con una salud mental distinta. Quiero saber esperar con una capacidad que realmente a ti te agrade. ¿Y sabes lo que Dios te va a dar? Dios no te va a dar paciencia, porque la paciencia es lo que viene después de lo que te va a dar. ¿Sabes qué te va a dar? Te va a dar tribulaciones y te va a dar pruebas. Mi pregunta: ¿estás listo para esas tribulaciones y para esas pruebas? Porque si estás listo, entonces estás listo para adquirir la paciencia, que es lo que tú necesitas para poder esperar en Dios. No olvides que mientras tú oras y esperas, nuestro Dios está trabajando en tu respuesta. Quiero compartirte, hermano, esto que escribió Joyce Meyer, una mujer que ha escrito muchos libros, porque al principio hablábamos que la paciencia era una capacidad, era una habilidad. Y fíjense lo que esta mujer dice, que es cierto con todo lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. O sea, son frases que nos como que hacen un boom, pero si leemos la palabra de Dios, pues es lo que la palabra nos enseña. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras estás esperando. Pocas palabras, hermano, hermana, déjate de quejar de la tribulación. Al contrario, gloríate en la tribulación. Ya no te quejes de las pruebas en las cuales te encuentras, sino gózate en las pruebas en las que te encuentras. Porque gracias a esa tribulación y a esas pruebas, tú estás adquiriendo la paciencia que tú necesitas para poder ser realmente un siervo de nuestro Dios, y que tú como sacrificio vivo seas realmente santo y agradable a Dios como su culto racional. Hermanos, la paciencia no solamente ya es el rasgo de la personalidad de Dios, sino que debe de ser el rasgo de la personalidad de todo buen siervo de nuestro Dios. ¿Ya te cansaste de esperar? Como luego dice, si te cansaste de esperar parado, pues entonces espera hincado. ¿A qué me refiero con esto? Híncate y ora a Dios para que te siga dando fortaleza y te dé las tribulaciones que tú necesitas y te dé las pruebas que tú necesitas para que te gloríes y te goces, porque estás adquiriendo la paciencia que tú estás necesitando. Hermano, hermana, muchas gracias por tu atención, y como siempre te digo, que el Señor te bendiga
hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana para poder hablar de la siguiente manifestación del Espíritu Santo. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia. Próxima semana, si así Dios nos lo permite, seguiremos con benignidad. Que el Señor te bendiga. Amén.